Bueno, gente, cualquier cosa, uy, me dan por el chat o si no, hablan. Me va a ser más cómodo si tienen alguna duda y hablan. Este, mm, Ahora vamos a ver capital de la empresa. Eh, Nosotros, bueno, ayer terminamos de ver el práctico de costos de empresa y su clasificación, los métodos de costeo. Y ahora resta por ver lo que es capital de una empresa y ya finalmente ver evaluación de un proyecto de inversión. ¿Ok? Bueno, ¿qué entendemos por capital de la empresa? Eh, Básicamente es todo lo que la empresa tiene como propiedad, ya sea en dinero, en efectivo, u otros tipos de activos. Pero tienen la característica común de que son propios de la empresa. ¿Ok? Pues entonces podemos estar hablando de todo tipo de... eh, espera. Notificaciones. Bien. Ahora sí. Entonces, bueno, decíamos la definición de capital de la empresa, que son todo lo que tiene que ver con activos, tantos líquidos como materiales, como bienes. Entonces, va a estar conformado por un conjunto de bienes, tanto estáticos como dinámicos, en función del tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con bienes que son bienes duraderos o son activos de capital que sirven para la producción, y después vamos a tener otros bienes que son dinámicos que si bien sirven, pero son más que nada insumos. ¿Ok? En el corto plazo, vamos a hablar de conjuntos de bienes diferenciados entre estáticos y dinámicos en relación al tiempo, porque bueno, así lo mismo que un costo fijo va a ser variable a largo plazo, todos los bienes van a terminar siendo dinámicos en el largo plazo. ¿Ok? Son factores de producción, básicamente. Son el conjunto de bienes que van a comprender el capital de la empresa, no son otra cosa más que factores de producción. ¿Ok? ¿Qué pueden ser el patrimonio de la empresa, el capital de la empresa? Bueno, medios materiales. Van a ser edificios, maquinaria, vehículos o rodados, y todo tipo de bienes que sean necesarios para elaborar, vender bienes y servicios. ¿Bien? Eh, a lo mejor una empresa va a necesitar de vehículos que justamente no están directamente relacionados con la producción, pero son un bien necesario para, bueno, que ese bien llega al cliente final, o si es un mayorista, puede ir distribuyéndose entre todos los puntos de venta, los comercios. ¿Ok? Entonces, el patrimonio de una empresa va a ser un conjunto de bienes, un conjunto de derechos y un conjunto de obligaciones eh, de la empresa y que pueden valorarse económicamente. ¿Okay? Esto es algo muy importante. Necesitamos que cada uno de estos elementos puedan valorarse desde la parte monetaria. Los bienes van a ser todos los elementos materiales, pero también inmateriales, como dijimos recién, maquinaria, bueno, llave de negocio, que va a ser el valor económico de un negocio, cuánto vale, o sea, sería el precio de venta que tendría un negocio. El dinero, inmuebles, rodados, muebles y útiles, etcétera. ¿Ok? Entonces, dentro de los bienes vamos a tener tanto bienes materiales e inmateriales, y en estos bienes también incorporamos lo que es el dinero. ¿Ok? Luego, los derechos. Derechos son todo
que el dinero que nos deben. Generalmente, si estamos hablando de una empresa, van a existir los que se denominan deudas por ventas, que son a veces, las empresas generan, digamos, como ciertos, justamente ciertos derechos o préstamos o concesiones que le generan a sus clientes, y bueno, que de esta forma sus clientes tienen la posibilidad de ir maniobrando, por decirlo de una manera, en cuanto a los pagos de estas ventas. ¿Okay? Pero básicamente van a ser todo tipo de deudas que tienen hacia la empresa. Y caso contrario, vamos a tener las obligaciones, es decir, las obligaciones son las responsabilidades que debe enfrentar la empresa, ya sea con bancos, con empleados, y también se da con proveedores. O sea, así como una empresa genera deudas con sus clientes, sus proveedores también van a generar deuda con sus clientes, justamente, que va a ser esta empresa. También pueden existir deudas con diversos tipos de bancos. Las empresas generalmente acceden al crédito bancario no solo de un banco en particular, sino de varios bancos, generalmente. ¿Okay? Pero bueno, eso va más relacionado, bueno, a la capacidad de deuda de una empresa. Entonces tenemos que el patrimonio de la empresa van a ser el conjunto de los bienes, que son todos elementos materiales e inmateriales, de todo lo que tenga que ver con derechos, que es lo que nos deben, y obligaciones es lo que la empresa debe. Acá recordemos siempre que estamos hablando de personas jurídicas, de empresas, y que van a responder ante sus obligaciones con capital o patrimonio de la empresa, no así con el patrimonio capital de cada una de las personas que conforman a la empresa, cada uno de los socios, por ejemplo. Las empresas siempre responden con el patrimonio mismo de la empresa. ¿Ok? Entonces, el patrimonio neto de una empresa, justamente, van a ser todos aquellos elementos que constituyen la financiación propia de la empresa. Entonces vamos a encontrar un nuevo concepto que va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Entonces, patrimonio neto es igual a bienes más derechos menos obligaciones, y es lo mismo de decir que el patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. ¿Ok? Es una entidad, es lo mismo, o sea, vamos a llegar a un mismo resultado. ¿Bien? Pero el patrimonio total de la empresa comprende bienes, derechos y obligaciones. Y en cambio, el patrimonio neto comprende la diferencia entre activo y pasivo, o bienes más derechos, y le restamos las obligaciones. Porque de esa forma vamos a poder obtener aquellos elementos que son de financiación propia de la empresa, y no de terceros, como van a ser las obligaciones. ¿Bien? El activo es lo que se posee. ¿Bien? Entonces, como activo yo voy a poseer bienes, y como activo yo voy a poseer derechos. ¿Ok? Derechos a que me paguen deudas. Y el pasivo va a ser lo que yo debo. Entonces, haciendo la diferencia entre estos dos, entre el activo y el pasivo, vamos a encontrar solamente los recursos financieros que van a pertenecer a la empresa. ¿Ok? Bueno, yendo particularmente a lo que es activo van a ser inversión en derechos más bienes materiales, es un poco más de lo mismo. Pero acá lo que nos interesa saber es discriminar dos subconjuntos de activos, porque vamos a tener un activo global, y dentro del activo vamos a encontrar el activo corriente, que es el activo circulante, el activo líquido a la fecha de cierre del ejercicio, o convertible, convertible en dinero dentro de los 12 meses. O sea, que sea líquido a la fecha de cierre quiere decir que tenga posibilidad de convertirse en dinero antes de que cierre el año contable. ¿Ok? O, mejor dicho, dentro de los 12 meses. Entonces, su realización no va a ser superior a un ciclo económico, o sea, su realización quiere decir su
su liquidez o su transformación a dinero no va a ser superior a un ciclo económico, es decir, 12 meses. Es lo que va a asegurar la actividad de la empresa. Estamos hablando de activo circulante. Son bienes que se utilizan fundamentalmente para la producción de bienes. ¿Ok? O sea, son insumos o materia prima para la producción. A su vez también van a ser derechos que se pueden convertir en dinero en un plazo menor a un año. ¿Y por qué va a estar conformado el activo corriente? Dentro del activo corriente vamos a encontrar lo que son disponibilidades, que es básicamente la caja de una empresa, la caja diaria, la caja chica, que es la disponibilidad en efectivo rápido. Inversiones, bueno, créditos, lo que son bienes de cambio. Los bienes de cambio pueden transformarse fácilmente en dinero al cabo de menos de un mes, tanto así como los rodados. Los vehículos pueden venderse dentro del mismo ciclo económico. Todo lo que tenga que ver cuentas bancarias, caja de ahorro, todo lo que haya depositado en los bancos y, bueno, deuda, todo tipo de deuda, ya sea deuda con clientes, como menciona acá, u otro tipo de deudas. Pero bueno, generalmente son deudas por ventas. ¿Ok? Bien. Y la otra clasificación de lo que van a ser los activos, van a ser los activos no corrientes, que son duraderos y poco líquidos. Son recursos que van a impulsar el negocio a largo plazo. Su realización es superior a un año, o sea, convertirse en líquido pues, es algo que puede sucederse después de los 12 meses y va a estar compuesto también por créditos, pero son créditos quizás a largo plazo, lo que tiene que ver con bienes de uso, bienes de capital, bienes mobiliarios, ¿ok? Hay cierto tipo de inversiones que son a largo plazo. Entonces, son toda la inversión en derechos o inversión o la adquisición de bienes materiales que su realización va a ser superior a un año. ¿Bien? Lo mismo para el pasivo. Vamos a tener un pasivo que se va a distinguir o se va a categorizar, ya sea si se van a hacer compromisos u obligaciones a corto plazo, es decir, que se deben afrontar en el mismo ciclo económico en los próximos 12 meses, o aquellos compromisos, aquellas obligaciones que son a largo plazo, después de los 12 meses. ¿Ok? Entonces, dentro del pasivo tenemos el pasivo corriente, que van a ser obligaciones a corto plazo, y dentro y el pasivo no corriente, que van a ser obligaciones a largo plazo. ¿Bien? Y finalmente, lo que les había mencionado, el patrimonio neto. Patrimonio neto van a ser capital más reservas más resultados. El capital van a ser activos o conjuntos de bienes de la empresa, que son los fondos propios. ¿Ok? Porque el patrimonio neto, recuerden que es activo menos pasivos. Entonces, vamos a obtener solamente en el capital todo lo que sean los bienes de la empresa, todo lo que mencionamos hasta recién, pero luego van a aparecer reservas. Las reservas son utilidades no distribuidas, conservadas para fines específicos. Es decir, una empresa termina su ciclo económico, obtiene alguna ganancia y parte de esa ganancia la va a asignar a reservas, que justamente van a ser utilidades que no se distribuyen por una cuestión legal. Quizás muchas veces tienen que generarse reservas legales las empresas, pero quizás también puede haber alguna reserva que sea, digamos, decidida por los directores de la empresa, por alguna particularidad, digamos, de esa misma empresa o de esa actividad, etc. ¿Okay? Y finalmente los resultados, o sea, ya las ganancias o pérdidas acumuladas que no tienen ninguna asignación específica. Bien, los resultados, al fin y al cabo, son los resultados de un ciclo económico. Si hay una ganancia, posiblemente nuestro patrimonio neto se vea aumentado. Es decir, si hay ganancias, quiere decir que la empresa va a tener un mayor patrimonio neto, es decir, que va a tener mayor un conjunto de activos, ya sea de bienes materiales o de bienes inmateriales, efectivo, mayor inversión. Lo cierto es que
un patrimonio neto que aumente es algo positivo para la empresa. ¿Ok? Y caso contrario, si en ese ciclo económico la empresa obtuvo pérdidas, bueno, va a hacer disminuir nuestro patrimonio neto. ¿Bien? Entonces, resumiendo, el patrimonio neto es activo, es lo que posee la empresa, pasivo, lo que debe la empresa, y patrimonio neto van a ser recursos financieros propios de la empresa, que va a ser la diferencia entre el activo menos pasivo. ¿Ok? Entonces, un poco los que le comentaba recién en las anteriores filminas. Un patrimonio neto mayor que cero indica que la empresa se financia con recursos propios y no posee deudas. O patrimonio neto mayor que cero no es que no posee deudas, sino que eh, tiene sostenibilidad a largo plazo para afrontar todas sus deudas, pero eh, que un patrimonio neto sea mayor que cero no implica que no posee deudas. Eso es algo que debiera corregir. Entonces, si una empresa va a incrementar año tras año su patrimonio neto, la consideramos como una empresa próspera, porque es lo que le comentaba recién. La empresa, el patrimonio neto se va a conformar primero por un capital accionario, luego va a haber ciertas utilidades que no se distribuyen, y luego tenemos que hacer lupa en lo que son los resultados de ejercicio. El patrimonio neto se puede ir incrementando obteniendo mayores resultados. Entonces ese patrimonio neto se va, si hay ganancias que no se distribuyen, posiblemente aumente nuestro patrimonio neto. Sin embargo, un patrimonio neto que está en negativo quiere decir que tiene más deudas que su capacidad en afrontarlas. ¿Ok? Sus recursos financieros propios no tienen la capacidad para poder afrontar todo el pasivo, todas las obligaciones que posee la empresa y por ende puede llegar a obtener un patrimonio negativo y eso podría ser como considerarse como una quiebra técnicamente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podría ser la secuencia eh, o sea, cómo podría verse afectada el patrimonio neto con algunos ejemplos? Supongamos primero que la empresa pide un crédito en el sistema financiero e invierte en bienes de capital. Entonces, por un lado, el monto del crédito, obtuvo un crédito de un banco, entonces eso va a ingresar como un pasivo. ¿Bien? Va a ser una obligación que deba afrontar eh, por el bien de capital adquirido. Entonces, el crédito se va a sumar al pasivo, pero la adquisición de este bien de capital, que puede ser un rodado, un nuevo equipo de producción, etcétera, se va a sumar al activo, ¿bien? Como un recurso propio de la empresa. Ese bien ya es un recurso propio, que lo afrontó con un pasivo, con una obligación. Entonces, al fin y al cabo, el patrimonio neto, en este sentido, no se ve afectado, no se modifica. ¿Ok? Ahora, si los socios de una empresa ponen sus beneficios no distribuidos, esta utilidad no asignada, esta reserva, para realizar la inversión del bien, ¿qué va a pasar? El monto del valor de los bienes de capital adquirido se suman a su activo. ¿Ok? Su pasivo no se ve afectado, de manera que el patrimonio neto aumenta por el valor de los beneficios no distribuidos agregado a su capital. ¿Ok? Entonces, sí es importante ver de qué manera se va a financiar una empresa, ¿ok? Si son con recursos propios, eso va a hacer que aumente su patrimonio neto. ¿Cuál es la desventaja no la desventaja, pero cuál es la dificultad que tiene con recursos propios? Que muchas veces las empresas no tienen la posibilidad de financiar al 100% su, sus adquisiciones, sus inversiones, su compra de activos. Entonces recurren al financiamiento. De todas formas, eh, buscar financiamiento no es algo malo, porque muchas veces podemos obtener financiamiento súper barato. ¿Qué quiere decir que sea barato? Que la tasa de interés que se le carga, que vos vas a tener que pagar el día de mañana, puede ser que sea una tasa muy baja. Entonces, en vez de destinar fondos propios a un determinado riesgo, bueno, podemos financiarlo parte. ¿Okay? Entonces, hay que encontrar
un cierto equilibrio entre las inversiones que van a hacer con financiamiento propio o financiamientos de terceros. ¿Bien? Pero sabemos bien que el patrimonio neto va a verse aumentado si utilizamos financiamiento propio, pero difícilmente se pueda financiar en su totalidad. Entonces vamos a necesitar financiamiento de terceros. ¿Ok? Bueno, esto es un poco lo que le mencionaba recién, la buena administración entre los diferentes tipos de pasivo que uno tiene. Hay que tener en cuenta este, tanto el financiamiento, las obligaciones que tenemos a corto plazo como las obligaciones que tenemos a largo plazo. Hay que tenerlos clasificados adecuadamente. Hay que saber sus fechas de vencimiento, cuándo se deben pagar. Bien. Si una empresa cuenta con elevadas obligaciones a corto plazo, o sea, tiene un pasivo corriente muy alto, y no cuenta con el suficiente flujo de efectivo, es decir, los activos corrientes son bajos para cubrir dichos pasivos, seguramente no va a haber acreedores o proveedores que quieran financiarles, ya que el riesgo de impago de las nuevas obligaciones es alto. Eh, muchas veces no, siempre, si una empresa quiere acudir a un crédito bancario, por ejemplo, tiene que presentar sus balances, lo que se denominan. Seguramente aquellos que vengan de colegios de estudios de administración de empresa y demás, se acuerden un poco de la importancia de tener los pasivos corrientes no tan elevados, porque eso implica que vas a tener que afrontar obligaciones en el corto plazo y difícilmente puedas soportarlos con tus activos corrientes. ¿Ok? Entonces, ¿eso en qué va a repercutir? Bueno, perdón. Este, eso va a repercutir en el hecho de que no quieran financiarte más. Entonces el banco va a ver tu balance, va a ver que tus obligaciones de corto plazo son elevadas, los activos por los cuales vos lo podés afrontar, es decir, todo el activo circulante, todos los bienes que puedan ser líquidos en el plazo de 12 meses, no va a tener, no va a permitir o no va a autorizar el financiamiento o otorgar dicho crédito. ¿Okay? Entonces es muy, muy importante tener clasificado adecuadamente los pasivos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería el balance de la situación? Primero vamos a definir lo que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la parte del activo corriente de una empresa financiada con deuda a largo plazo, pasivo no corriente. O sea, hay una parte del activo, del activo corriente que va a estar financiada con deuda a largo plazo, que es el pasivo no corriente. Entonces, se va a calcular mediante la diferencia entre el activo corriente y la deuda a corto plazo, el pasivo corriente. ¿Ok? Entonces, por un lado, dentro del activo vamos a tener el activo corriente, vamos a tener el activo no corriente, por el otro lado vamos a tener el pasivo corriente, el pasivo no corriente, y finalmente vamos a obtener el patrimonio neto entre la diferencia de ambos. ¿Okay? Dentro de esta diferencia entre pasivo no corriente y activo corriente vamos a encontrar el fondo de maniobra, que es la posibilidad que tiene la empresa para obtener créditos a corto plazo, o una forma de medir la posibilidad de generar activos corrientes a través de pasivos a largo plazo. ¿Bien? Entonces, esta es una forma, justamente en lo que mencionaba anteriormente, de ver o ir midiendo cuál es tu situación en torno a los pasivos de corto y largo plazo. Ahora vamos a un nuevo concepto que se llama valor patrimonial. Este concepto de valor patrimonial se relaciona con el valor de la marca, lo que se denomina la llave de negocios. ¿Se acuerdan que recién dentro de activo corriente habíamos mencionado, o activo no corriente habíamos mencionado lo que era llave de negocio? Bueno,
Valor patrimonial es un concepto que se va a asociar a la marca, justamente lo que es la llave del negocio. Son elementos intangibles y que se relacionan con la trayectoria de la empresa. ¿Bien? Acá vamos a estar incluyendo dentro de lo que es el valor patrimonial, el nombre, la reputación, la localización, características del producto, opinión de los clientes, las ventas que se generaron, entre otros. O sea, no solo vamos a estar viendo los valores monetarios que les había mencionado recién, o sea, el análisis del valor patrimonial va a incluir, además de todo el valor monetario, bueno, eh, el valor patrimonial que puede obtener una empresa con una marca de renombre que tiene 20 años dentro del mercado, seguramente va a tener un valor superior a una marca que no sea tan conocida, que sea conocida de una manera más local y demás. Entonces, todo lo que tenga que ver con una cuestión de la marca, bueno, también de la localización, de la ubicación, de dónde pueda que esté esa empresa, también va a asignarle un cierto valor a la llave de negocio, ¿okay? Que básicamente el valor patrimonial va a ser el resumen del valor o precio de venta de esa empresa. Entonces, este valor patrimonial integra varios elementos, varios valores, digamos, eh, y que, bueno, se van a ponderar ante una posible venta. Bueno, se van a establecer un orden de prioridades y poder estimar o calcular un valor final o un valor patrimonial para la venta. Entonces, ¿qué incluye este valor patrimonial? Bueno, podemos mencionar el promedio de utilidad anual, a lo mejor sí, en los últimos años, pongámosle los últimos 4 o 5 años, la empresa ha tenido un crecimiento de su utilidad anual año tras año. Bueno, entonces ahí ya podemos pronosticar que si los 5 años anteriores tuvo utilidades, en este sexto año en el cual se está planeando vender, seguramente va a obtener alguna utilidad. Entonces, se le debe asignar algún valor, ¿no? Que en este caso puede ser, por ejemplo, el promedio de los últimos valores de utilidad para incorporarlo acá. Bueno, la utilidad de los periodos que se generaron anteriores. ¿Cuál es la capacidad productiva? Es decir, cuánta capacidad de producción puede tener en un mes o en un año, digamos. ¿Ok? Eso está más relacionado con el activo no corriente. ¿Cuál es el activo no corriente de la empresa? Que le va a determinar básicamente el nivel de producción o la capacidad instalada. Yo les había mencionado alguna vez este concepto de capacidad instalada, que es la capacidad el total de producción que puede realizar la empresa. El valor del negocio en marcha, término medio de ganancias anuales, bueno, estos son otros conceptos. Crédito que hubiera tomado a futuro en relación a su patrimonio total y ganancias proyectadas, es decir, cuál es la capacidad de crédito que tiene en ese momento la empresa, cuál es la capacidad de apalancarse financieramente, que es lo que se denomina a veces. Este apalancamiento es, bueno, no es lo mismo a aquellas empresas que tengan la posibilidad de tener un buen visto, o un visto bueno, mejor dicho, para la posibilidad de otorgar créditos. Entonces, hay ciertos riesgos crediticios que se manejan y bueno, lo ideal sería tener un riesgo crediticio bajo, es decir, que tengas un riesgo crediticio bajo quiere decir que el resto de las empresas, bancos, etcétera, te ven como una empresa que se puede invertir porque tenés capacidad de pago o vas a poder afrontar tus obligaciones en el futuro. ¿Bien? Bueno, estos elementos y tantos otros podemos incorporarlo en el valor patrimonial de una empresa que, de vuelta, a veces se confunden con lo que es el patrimonio de una empresa, que es todo lo que mencionamos recién, el patrimonio neto de una empresa, que es lo que mencionamos que son los recursos propios de la empresa, con el valor patrimonial que además de incorporar el patrimonio neto, también incorpora otras
otras variables, otros factores que por ahí no son, no tienen un valor propio, sino que a lo mejor deben estimarse, deben pronosticarse y demás. ¿Okay? También acá podemos incluir la marca, por ejemplo, de la empresa, que eso es algo que debe tener un valor enorme para aquellas marcas que son reconocidas, digamos, en cierta zona, ya sea en un país o a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a distinguir con lo que es el capital fijo y el capital móvil. Bien. El capital fijo lo vamos a denominar con la letra K. Lo podemos denominar también como inversión fija, o capital físico o capital inmóvil. Básicamente es el activo no corriente de la empresa, ya que tiene esa condición de uso a largo plazo. Son bienes que tienen un uso duradero, permanente, son bienes tangibles usados en su actividad y que tienen una vida útil superior a un año. Bueno, ¿qué pueden ser considerados como capital fijo? Edificios, herramientas, equipos, vehículos, terrenos, patentes, ¿ok? Patentes son, al momento de tener alguna propiedad intelectual, poder adueñarse o hacerse propio a través de patentes o registros de patentes, registro de marcas, para que justamente nadie copie esta licencia, básicamente. Son bienes, si bien son bienes, todos estos que mencioné los denominamos capital fijo, pero son bienes. La única diferencia es que no están destinados para la venta, porque su objetivo principal es sostener en el tiempo la actividad principal de la empresa. O sea, si tenemos equipos, herramientas o un edificio en donde se produce un determinado bien, bueno, eso va a estar, eso se va a considerar dentro de lo que es el activo no corriente. ¿Okay? Dentro del activo corriente es donde vamos a encontrar nuestros bienes que son capital circulante o de venta. ¿Okay? Pero estos se utilizan más que nada para poder sostener la operatoria diaria de producción o de actividad de la empresa. ¿Okay? Entonces, el capital fijo, como ya dijimos, son bienes para la producción, no tienen su finalidad, su última finalidad no es la venta, pero sí transfieren su valor al producto en partes, durante periodos. ¿Okay? ¿Qué pasa? El capital fijo se va desgastando por su uso. Ese valor es el que se está destinando, se va transfiriendo de alguna manera al valor final del producto. ¿Okay? Que es al fin y al cabo lo que denominamos como depreciación. Entonces, el capital fijo puede llegar a convertirse en un capital obsoleto, una tecnología obsoleta, que ya no sirve, que es vieja en relación al tiempo, que ya aparecen otro tipo de tecnología o de capital nueva. Entonces, va generando va haciendo que los bienes o el capital fijo vayan convirtiéndose en obsoletos. Entonces, el capital fijo va a sufrir lo que es una depreciación. ¿Okay? La depreciación es un proceso de agotamiento o desgaste debido a su uso, paso del tiempo y vejez. Esto ya lo habíamos visto en clases, un poco se lo habíamos adelantado. Básicamente, al utilizar el capital fijo para la producción se va desgastando, entonces va generando una pérdida de valor y que se tiene que ir descontando en los sucesivos periodos. Entonces, se genera una deducción anual de una porción del valor de la propiedad y o equipamiento. Nosotros año tras año ya vamos a ver un ítem que es de depreciación, que no deja de ser un costo, pero al fin y al cabo no es un costo por salida de dinero, sino más bien por una pérdida de valor o un agotamiento de un capital de la empresa. Se va desgastando, pero porque se va transfiriendo ese valor que se va a ir desgastando año tras año a una reserva que va a permitir al día de mañana reemplazar ese equipo que se convirtió en obsoleto, pero sin afectar ni la liquidez ni el capital de trabajo de la empresa. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una maquinaria que la estoy utilizando, ya han pasado 4 años, y la necesito reemplazar,
Bueno, seguramente me va a haber convenido durante esos 4 años haber hecho una reserva que básicamente es el equivalente de la depreciación, es el equivalente del desgaste que va realizando esa empresa, ese equipo año tras año, y el día de mañana, al cabo del 4.º año, cuando quiera vender dicho equipo, lo quiera reemplazar, voy a tener las reservas o el capital suficiente para poder afrontar dicho gasto y no me va a perjudicar en la operatoria habitual de la empresa. El cálculo de la depreciación son cálculos cálculos matemáticos que son muy específicos acorde al tipo de equipo. ¿Okay? No es lo mismo el desgaste físico o la pérdida de valor que va generando un auto a lo que puede ser una notebook. Un auto, a lo mejor, un auto que distribuya, por ejemplo, te puede llegar puede llegar a tener una vida útil de, no sé, casi 10 años, por ejemplo. En cambio, una notebook, justamente con todo el avance tecnológico, posiblemente sea una menor cantidad de tiempo. Entonces, cada bien sí, cada bien va a tener su propia depreciación, su propio desgaste anual. Pero en términos generales, ¿no? Como concepto general, vamos a hacer un cálculo general de la depreciación que va a ser el monto de la inversión, es decir, el monto por el cual fue adquirido ese equipo. Le vamos a restar su valor residual al término de la vida útil. El valor residual de ese equipo es el valor final al cual o el término residual, mejor dicho, es el valor que se va a ir descontando mes a mes, perdón, año tras año, este monto de inversión, y lo vamos a dividir por el año de vida útil. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, vamos a obtener una depreciación, o un valor de depreciación que se va a realizar año tras año. Puede ser una depreciación fija, una suma fija año tras año, pero bueno, hay cierto tipo de depreciaciones que son variables año tras año, ¿okay? Pero nosotros lo vamos a considerar como algo fijo, no vamos a entrar tanto en detalle. Si nos interesa o si nos resulta importante que comprendan, primero, cuál es el concepto de depreciación, y segundo, que la depreciación, al fin y al cabo, no es una salida de dinero. ¿Bien? No es una salida de dinero de la empresa hacia afuera, sino más bien lo vamos a considerar como una especie de reserva para el día de mañana poder adquirir un nuevo equipo. Bueno, acá un poco de lo que le mencionaba recién, acerca de la depreciación y de la importancia de tener en cuenta esta depreciación. Un pequeño ejemplo está hecho con que si una empresa genera ingresos de 1.000 pesos y los costos y los gastos, o sea, bien, si una empresa genera 1.000 pesos de ingresos y genera gastos de 700, va a obtener una ganancia a priori de 300 pesos y los va a distribuir entre los socios. ¿Bien? Supongamos que son 3 socios, entonces lo distribuye 100 pesos a cada socio. Ahora, dentro de estos 300 pesos, supongamos que estaban incluidos 100 pesos por concepto de depreciación año tras año, y que no son asignados como una reserva, sino que terminan siendo distribuidos como una utilidad. Bueno, ¿qué va a suceder al cabo de 5 años, cuando el activo que genera 1.000 pesos de ingreso deba ser reemplazado? Bueno, si no se tiene con esos recursos, si no se generó esa reserva a través de la depreciación para adquirir un nuevo activo al cabo de 5 años que permita sustituirlo, entonces va a generar ahí una falta de liquidez, ¿bien? Una falta de liquidez. Posiblemente ahí tus activos corrientes sean muy bajos y pueda perjudicar la liquidez de la empresa en ese momento. En cambio, si de esos 300 pesos le redescontaban los 100 pesos año por año y distribuían esos 200 pesos, bueno, al cabo del 5.º año, este activo que generaba 1.000 pesos de ingreso, bueno, lo van a poder sustituir quizás por uno mejor o uno igual, no se sabe, pero lo cierto es que no va a generar un impacto negativo en la liquidez de la empresa, ¿ok? En el activo corriente de la empresa. Entonces, es necesario reconocer dentro del resultado del ejercicio el gasto por el uso de activos, que va a permitir mostrar una información contable y financiera objetiva y real. Y
para poder mantener, esto es lo que más me importa, digamos, mantener la capacidad operativa de la empresa para no ver afectado el capital de trabajo por una mala distribución de las utilidades. ¿Ok? Bien. Capital circulante. El capital circulante, bueno, lógicamente es el complemento del capital fijo. Lo vamos a denominar con la letra G. Es la inversión circulante, es el capital de trabajo, el capital móvil. Bien. Es parte del activo corriente. No es todo el activo corriente, sino parte. Van a ser bienes, derechos que van a estar ligados a la empresa de manera temporal. Estos justamente son circulantes en el corto plazo. Tienen una renovación continua. Permanentemente los estamos utilizando, los estamos consumiendo y a su vez permanentemente debemos adquirir nuevos. ¿Ok? Entonces ¿qué van a ser? Materia prima, efectivos, derecho a cobros, ¿bien? De corto plazo. Digo, materia prima por una cuestión de utilizamos la materia prima para su transformación, para producir un determinado bien. Vendemos ese bien, obtenemos un ingreso, y parte de ese ingreso va a ir destinado a capital circulante. No va a ir destinado al capital fijo. No va a ir destinado al capital fijo. Posiblemente sí, pero en la operatoria habitual, como bien dijimos recién, el capital fijo es duradero a través del tiempo. El capital circulante no. Entonces, vamos a necesitar permanentemente estar comprando o adquiriendo materia prima. El efectivo igual. El efectivo no deja de ser, es el capital más circulante que puede haber seguramente. Y también el derecho de cobro, debemos exigir que el cobro en tiempo y forma, digamos, porque estos compromisos de terceros ante nosotros seguramente van a ser capital que va a ser para invertir en el capital circulante. Entonces, si no disponemos de estos derechos de cobro en tiempo y forma, también nos va a ver afectado en nuestra operatoria habitual o en nuestra capacidad productiva. ¿Ok? Y finalmente, a diferencia del capital fijo, que transfieren parte de su valor al producto final, y este valor va a verse representado por lo que es la depreciación. Acá, en el capital circulante, transfieren íntegramente su valor al producto final en un ciclo productivo. Toda la materia prima o todos los derechos de cobro en ese momento van a realizarse para poder generar nuevos productos, para poder generar mayor producción. ¿Bien? Capital circulante, vamos a poder obtener lo que son bienes de cambio, que son bienes adquiridos o producidos para comercializar, bienes o servicios en procesos de producción, elementos a consumir en futuros procesos o bienes tangibles para su comercialización. ¿Qué es lo que, qué es lo que es la racionalización del capital circulante? A ver, ¿qué les dije recién? Capital circulante es el capital fijo es un capital duradero. El capital circulante es el que se circula en el corto plazo para la producción. ¿Bien? Y tenemos que tener un uso racional de ese capital. Porque determinar la correcta magnitud del capital circulante en un monto determinado de la actividad empresarial se tiene que realizar con frecuencia y adaptarla a la realidad de la empresa. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que es el capital circulante, vamos a encontrar lo que es el stock, que es un poco lo que mencionábamos ayer, que van a ser materiales o artículos que la empresa almacena para su posterior utilización o venta. O sea, vamos a tener materia prima, materiales o productos terminados para su venta. ¿Bien? Que pueden ser, bueno, materias primas, materiales directos, mercaderías. Y finalmente hay diferentes tipos de stock. Una stock normal, que va a ser la cantidad adecuada para el funcionamiento correcto de la empresa. Una de seguridad, que va a ser una cantidad mínima que se debe disponer. Y una máxima, que va a ser una cantidad máxima que no debe superarse. ¿Okay? Esto es así porque tiene que haber una mínima, porque si no tenemos una mínima de stock, nos podemos quedar
justamente sin stock para la producción y nos puede perjudicar en la capacidad o en la operatoria habitual de la empresa. Si tenemos si llegamos a superar una capacidad máxima, bien, esa capacidad, si tenemos más de lo que necesitamos en materia de stock, bueno, no vamos a tener liquidez porque todo va a estar en estoqueado, en inventarios. Entonces eso nos puede perjudicar negativamente en nuestra liquidez de la empresa y la capacidad para poder afrontar nueva producción, digamos. ¿Bien? Bien, entonces dijimos, dentro del capital circulante va a estar lo que es el stock. ¿Bien? Y luego vamos a definir lo que es la rentabilidad o productividad económica. ¿Okay? La rentabilidad va a estar definida por la siguiente fórmula, que va a ser el total de utilidades dividido por la inversión. Esto se traduce en las utilidades sobre la sumatoria del capital fijo más el capital circulante. ¿Bien? La rentabilidad va a ser la cantidad de dinero que se obtuvo por peso invertido. Nosotros estamos dividiendo el total de las utilidades por el total de nuestra inversión. Vamos a encontrar en la rentabilidad un punto óptimo que va a ser cuando las utilidades obtenidas son más altas para la inversión y se puede incrementar disminuyendo la inversión. Sobre todo G. A ver, esto de disminuir la inversión no implica que o sea, está más ligado a un uso eficiente de nuestra inversión. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que apunta este cálculo de rentabilidad es de qué manera nosotros podemos eficientizar o minimizar el gasto en inversión para que, justamente, como estamos hablando de un cociente, si disminuye el denominador, vamos a haber incrementado nuestras utilidades. Pero fundamentalmente tenemos que hablar del capital G, que es el capital circulante. El capital K o el capital fijo, el capital duradero, básicamente no lo podemos generar liquidez o disminuir su cantidad en el corto plazo, porque estamos hablando de terrenos u estructuras edilicias. Primero porque son bienes necesarios para la producción. Y segundo porque no es algo que se pueda hacer líquido de un día para el otro. Entonces, nosotros tenemos que ser eficientes en el uso del capital circulante G. ¿Ok? Un poco lo que mencionaba recién con esta cuestión de stock. Si nosotros estamos sobrecargados en stock, bueno, seguramente nuestro capital circulante o el capital G sea muy, muy alto y eso hace que nuestra rentabilidad sea mínima. Entonces, la capacidad de inventario de stock tiene que hacerse de manera eficiente. No puede ser algo sin medirse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar racionalmente el capital circulante? Bueno, reduciendo stocks, dinamizando procesos, bueno, el just in time es una técnica o una metodología ultra conocida que se creó a principios de 1900, que si mal no recuerdo fueron los japoneses que crearon este método y era justamente, tenían serios problemas de depósitos de almacenaje, entonces empezaron a utilizar este método que era just in time, que es básicamente a pedido, a demanda. Cuánto pedía el cliente A, bueno, se realizaban esa producción. Cuánto pedía el cliente B, bueno, realizaban esa producción. Entonces, en ese sentido, dinamizaban el proceso, lo hacían más eficiente y eso hacía que pudieran reducir su capacidad de stock o los depósitos o utilizar esas instalaciones de depósitos para mayor producción. Entonces, un control de gestión, tiene que haber una cuestión de gestión dentro de lo que es el capital G. ¿Okay? La gestión dentro del capital fijo, por ahí es un poco, digo, sí tiene que haber gestión en el capital fijo, pero tiene que haber una buena gestión en el capital circulante para saber poder pronosticar o estimar cuánto es lo necesario en, por ejemplo, materias primas o materiales directos para poder hacer frente a, por ahí, demandas extraordinarias que no se esperaban, por ejemplo, y en ese sentido no perder clientes, ¿ok?
Si un cliente va y te pide una cierta cantidad de producción y vos no tenés la capacidad de responder a ese pedido, ¿por qué? Porque no tenías una buena gestión de tu capital circulante, porque creyendo que tenías, creyendo que tenías una cierta cantidad de capital circulante para poder afrontar y no fue así, bueno, ahí posiblemente pierdas una venta y pierdas un cliente. Entonces, en ese sentido tiene que haber una muy buena gestión en cuanto a materia de inventario de stock. Por eso lo que es el área de compras, generalmente las empresas tienen un área que es de compras y que se encargan de toda la gestión y del stock de la empresa. O lo mismo para un stock de productos finales, para también poder hacer frente a ventas inesperadas. ¿Bien? Entonces, controlando el capital G es una forma de racionalizar o maximizar nuestra rentabilidad. Reduciendo y controlando el crédito a través de la autofinanciación, reduciendo y controlando el crédito y la autofinanciación, es decir, si nuestro capital circulante, que son activos corrientes, que son derechos, si yo otorgo créditos, crédito y crédito, bueno, posiblemente eso me vea afectado, digamos, si hay posibilidad o hay riesgo de impago por parte de a quienes les preste dinero. ¿Bien? Y bueno, lógicamente, todo lo que sea planificado seguramente va a arrojar o va a ser más va a ser un uso más eficiente del capital circulante que aquellos empresas que no planifiquen. ¿Ok? También es importante saber, bueno, qué pasó años anteriores. Muchas veces la demanda o la venta se maneja o se varía de forma estacional. ¿Esto qué es? A lo mejor una empresa que fabrica aires acondicionados. Bueno, seguramente, llegado el verano, tenga una mayor demanda, una mayor venta de los aire acondicionados. A lo mejor, bueno, suponiendo que los aire acondicionados se asimilan más a enfrentar los calores más que los fríos. Entonces, saber de antemano que en septiembre se activa la venta de aire acondicionado, bueno, seguramente en ese momento nuestro capital circulante debe ser elevado. ¿Ok? Debemos estar estoqueados o ver la forma para poder afrontar esa demanda. Bueno, para las piletas, la fabricación de piletas también, es algo estacional, ¿bien? Es algo que sucede en una época del tiempo por una cuestión climática, digamos, o estacional. También puede haber otros factores, ¿ok? Pero tener información histórica en materia de ventas y control y costos y compra y stock es sumamente importante para tener una buena gestión en el capital circulante. Entonces, el retorno que nos va a generar el capital circulante se va a consumir en un periodo de tiempo N, que corresponde a un acto de producción, o sea, nuestro capital circulante se consume en ese periodo de tiempo para producir. Las empresas comerciales van a tener 3 etapas, que va a ser comprar, vender y financiar. Mientras que las empresas industriales van a adquirir el comprar, fabricar, vender y financiar. Se le agrega lo que es la fabricación. ¿Ok? Entonces, nuestro retorno va a estar dado por el G, que es lo que efectivamente retorna, o sea, nosotros invertimos capital circulante y es lo que esperamos que venga. ¿Ok? Y luego van a estar las utilidades o la ganancia por la producción vendida o cobrada, y luego una reserva, una utilidad no distribuida. Es decir, nuestro retorno total se va a comprender. El capital circulante se tiene que comprender. Por el mismo capital circulante debe volver en términos monetarios, lo menciono yo, en valores monetarios, debe volver. Justamente, si yo fabriqué 100 unidades del bien A y necesité 1000 unidades de insumos, bueno, me tienen que volver en términos monetarios 1000 unidades de insumos para que yo pueda seguir fabricando esas 100 unidades que hice. ¿Ok? Acá la cuestión inflacionaria en nuestro país, por ejemplo, cuando entra a jugar bueno, ¿qué sucede? Yo adquirí en 100. Bien, yo adquirí 100 unidades y para eso me hizo falta 1000 insumos. Bien, en términos monetarios, imagínense en dinero. Ahora,
Si al cabo del siguiente periodo yo quiero generar 100 unidades más, pero ahora me exigen 1200 unidades de insumo, bueno, ahí vamos a tener un problema. Entonces, la cuestión esta del capital circulante con cuestiones inflacionarias hay que tenerlas muy en cuenta. Bueno, generalmente cuando hay expectativa inflacionaria, esto es cuando las empresas saben o consideran que el próximo mes va a haber inflación y así sucesivamente, que es lo que hay ahora, digamos, nuestra expectativa de inflación, nosotros consideramos sin tener conocimiento alguna, sabemos que el mes que viene va a haber inflación. ¿Bien? Entonces, las expectativas inflacionarias juegan en contra en el retorno. Y estas expectativas inflacionarias de las empresas las incorporan como valor y las incorporan dentro de lo que debería volver. Entonces, si yo necesité 100 unidades de insumo para fabricar, si yo necesité 1000 unidades de insumo para fabricar 100 unidades del bien final, yo voy a esperar que en mi retorno vuelva para 1200, ¿okay? Porque es lo que seguramente va a valer mis unidades de insumo. ¿Bien? Dentro del retorno van a venir nuestras ganancias, porque nosotros le vamos a asignar una ganancia a la producción vendida. Y finalmente, una parte de este retorno tiene que ir a utilidades que no se van a distribuir entre los socios para fondos de reposición, legales u otros fines. ¿Ok? Entonces, el capital fijo, por un lado, es todo nuestros bienes que van a hacer transformar el capital circulante para su producción final. ¿Bien? Entonces, el número de giros del circulante o la velocidad que tiene el circulante va a ser igual al ejercicio económico de la empresa sobre el periodo de evolución del circulante. ¿Bien? Entonces, la rentabilidad de la empresa será mayor cuanto menor sea N o G y mayor sea N. ¿Bien? Bueno. Wow. Bueno, gente, eso era todo por hoy. ¿Algunas dudas, preguntas? Bueno.